Eh, Quiero empezar por agradecer esta invitación al Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium y a su directora, Carolina Guerrero, la cual me une una bonita amistad académica muy importante. Y también la posibilidad de que por medio de Francisco pudiera estar hoy acompañándolo, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos a esta Constitución, ¿no? De 1961? Pues quizás su antecedente inicial lo tenemos en el 23 de enero de 1958. Si bien es cierto, sobre ese periodo, ese día, el 23 de enero, se puede decir muchas cosas, nos interesa como rescatar una sensación un tanto peculiar que muchos de los actores, tanto en la prensa escrita como en sus memorias, como en sus documentos que terminaron basándose en libros, se refieren a ese día, ¿no? Obviamente que, y esto es interesante, a lo largo de los años, o los primeros años, lo que más se destacaba era el tema anecdótico, lo que hacía la Junta Patriótica, el modo en que se movían, el modo en que obviamente se fue construyendo esa unidad que siempre está presente en el imaginario venezolano, como tema importante para poder salir de los escollos, de las dificultades que los tiempos establecen. Pero más allá de ese asunto que es muy típico, hay un elemento que cuando uno va leyendo en el discurso aparece una y otra vez en actores distintos, inclusive distintas miradas políticas, ¿no? Y es que ese día y lo que pasó en los días siguientes se asocia con lo civil, o viene asociado con lo civil. Y esto genera una sensación un tanto extraña porque, de alguna manera, la historia venezolana, en gran medida, había sido marcada por, bueno, lo militar, como aquel esquema de voluntad que cambiaba, que podía torcer una situación, ¿no? Ya para un lado o para el otro. No quiere decir que, cuidado, no quiere decir que lo militar no tuviera un papel importante en el 23 de enero, sí lo tuvo, pero realmente quizás el elemento que da un paso adelante es lo civil. Y lo civil aquí es muy amplio. Era una sociedad, era unos partidos políticos, muchos que estaban en la clandestinidad, toman de alguna manera las riendas de algo que no saben qué hacer en principio, porque es muy grande, es muy amplio, es un asunto que comienza en la ciudad capital, poco a poco se va extendiendo al resto del país, toma por sorpresa, de alguna manera, estos elementos los primeros días. Después, claro, obviamente se muestran las estrategias, pero obviamente no se esperaba, ¿no? De manera clara que esto surgiera de esta forma, ¿no? Las presiones que se van gestando de distintos sectores. Pero el tema de lo civil termina siendo interesante, pero al mismo tiempo genera preocupación. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que el civil no se vale del arma o de un arma para imponer un criterio. Y no pasa aquí ese tema. De alguna manera se establece una relación con los sectores, pero siempre con el punto en lo civil, como elemento o factor que empuja el proceso. Esa postura civilista es la que de alguna manera lleva a los actores principales o a los partidos políticos principales a establecer un pacto político, el famoso pacto de punto fijo, ¿no? Que de alguna manera sirvió de base para las elecciones de ese mismo año. ¿Cómo podríamos respetar el resultado? ¿Cómo podríamos disminuir la violencia política y social? ¿Cómo comportarnos de tal manera que no fuese una excusa para el estamento militar retomar la conducción del Estado?
Pero claro, es un pacto civil. Ninguno de los firmantes puso en la mesa un fusil o tenía un fusil en la espalda. Lo que ahí vemos son individuos que firman un documento y tienen, a pesar de contar con posiciones distintas, la finalidad de hacer respetar lo ahí diseñado. De alguna manera sirvió de base para que las elecciones de diciembre de 1958 se respetasen y bueno, tuviésemos lo que diríamos un gobierno, ¿no?, civil, ¿no?, con muchas dificultades. Un gobierno que, bueno, tendrá que transitar por procesos muy complejos. Y llama la atención, y esto es interesante, y aquí es donde empieza la razón de la Constitución de 1961, que cuando se rememora el 23 de enero de 1959 los eventos del 23 de enero de 1958, gran parte de los protagonistas, gran parte de los voceros políticos, gran parte de, bueno, representantes sociales, que no eran tantos para la época porque eran más gremialistas, gremios de estudiantes, reconocen la importancia, la vital importancia de establecer una nueva constitución que de alguna manera exprese el sentir de esa condición civil de los partidos políticos y de la población, o por lo menos la interpretación de los partidos políticos sobre este espíritu civilista. Obviamente que los eventos del 23 de enero en su condición civilista van a servir de ayuda para que esto fuera posible. Y en el 23 de enero de 1959 se estableció una comisión que desde el Congreso empezará a trabajar para elaborar una nueva constitución. De alguna manera, la constitución vigente se la hace ver como una constitución venida de la mano de la dictadura. Pero en particular, más que esa dicotomía democracia-dictadura, era más bien esa dicotomía militar-civilismo o lo civil. Y se quería destacar este tema. Durante 24 meses se discutió. Cuando revisamos el acta de los debates que llevaron a cabo los distintos sectores políticos, muchos de ellos representados en el Congreso, pero se invitó a todos los sectores políticos a participar. Llama la atención la extensión de los debates. Para que tenga una idea, todos tomaron la palabra y todos llevaron propuestas, inclusive se leyeron la constitución de la mayoría de los países del mundo. Para que tenga una idea, se leyó y estudió la constitución china y la constitución de Norteamérica, de los Estados Unidos, la de las Alemanias, de Inglaterra, del continente europeo, para calibrar realmente qué podíamos sacar como elementos que dieran luces a esta propuesta. Pero hay algo interesante de esa constitución, o por lo menos en el espíritu de la constitución, y era que no buscaba, y de hecho era uno de sus propósitos, no buscaba de entrada coartar la posibilidad política de un sector. Eran bienvenidos todos los sectores, porque de alguna manera era ese estamento de diálogo de corte social y político lo que inspiraba esta nueva constitución. De hecho, llama la atención que es una constitución que refrendó todos los partidos políticos, que después hubiera diferencias, que después hubiera desencuentros, después hubiera violencia. Entre ellos ya es un tema que, bueno, deviene la propia historia, pero la discusión de este texto y su firma contó con la venia
y el pláceme de todos los sectores políticos que de alguna manera representaban o sirvieron de representantes a todos los estamentos sociales. Y claro, destaca, ¿no?, que Venezuela no había sido muy estable en materia de constituciones. Prácticamente una vida muy corta, ya era esta la número 26. Y esto obviamente era preocupante porque daba a entender que las constituciones anteriores, bueno, tenían un sesgo político o interés de poder que de alguna manera las mostraba y defendían a un sector frente a otros. Pues bien, esta constitución de alguna manera quiere distanciarse de las anteriores. Claro, esto es muy pronto saberlo. ¿Cómo saberlo en 1961? Lo que va a pasar después. Sobre todo, cómo hacer que esto se distinga de las anteriores. Vale la pena destacar que era tan importante el espíritu civilista de 1958, del 23 de enero de 1958, que la Constitución de 1961 se promulga un 23 de enero. De alguna manera, hay firmantes y todos los proponentes en el Congreso manifiestan representación civil. De alguna manera esta magia, ojo, magia del sector civil, lleva adelante esta propuesta constitucional. Y, si querer vamos, esta constitución sustituye el pacto de Punto Fijo como un pacto civil para poder ir a las elecciones. Pero realmente ese es un pacto político, mientras que lo que aquí se establece es un pacto constitucional, un pacto que intenta establecer las directrices jurídicas, sociales, educativas, políticas en los años por venir. Tocará también ver qué tanto respetamos esta Constitución, o por lo menos en su inicio, qué tanto nos sirve ella para representar o mostrar lo que somos. Llama la atención, en el discurso de 1971 participa el que era en ese momento Rafael Caldera como diputado. Y dice algo muy claro. Esto que se está promulgando es una de las tareas más importantes cumplidas y cuya promesa fue honrada. Promesa que se presenta en enero de 1979. Fueron 24 meses de debate, disculpen, que de alguna manera marcan una trayectoria. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, y esto creo que es un poco lo que muchos juristas interpretan con este ejercicio, es que se establece un pacto nacional, y que queda representado en esta Constitución de 1971, que bueno, tocará ver si logra superar en años a las anteriores en vigencia. Otros actores que tomaron la palabra en ese día fue Raúl Leoni, que también era diputado. De alguna manera creen que una constitución representa las bases democráticas. De hecho, se intentaba que esto fuese un elemento que pudiera unificar, que pudiera cohesionar. Yo diría inclusive que esto era el arma que los partidos políticos esgrimieron para poder mantener y soportar lo que era todavía una frágil democracia. No olvidemos que para 1961 esto era realmente frágil y era curioso la temática del momento. No había panfleto, no había opinión pública que decía que era pronto y rápida la caída del gobierno de Betancourt, que se esperaba que no iba a terminar su mandato, que se esperaba ruido de sables. Y con ello, obviamente, esta aspiración democrática, bueno, iría al traste.
ya sean a favor o en contra, ya sea de la derecha o la izquierda, había algo común en ambas. Al gobierno de Rómulo Betancourt le quedaban días. Y esto era algo muy curioso porque estaba en el sentir, ¿no?, de lo que serían los esquemas un tanto radicales de la época. Esta constitución intenta ser como un acompañante, un garante que pudiera arropar a los sectores quizás menos radicales, tanto militares, iglesia, sector económico, sectores sociales, sindicatos y los propios partidos políticos, que de alguna manera se valían de esta propuesta para ver qué tanto podían oxigenar esta experiencia democrática que inicia, y repito, de la mano civil. Y claro, Rafael Calera lo vuelvo a citar porque él quiere traer para el 23 de enero de 1951 la simbología del 23 de enero de 1958. De alguna manera, él considera que la experiencia, la sensación extraña de que por primera vez, de manera contundente, los sectores civiles del país tuvieron un papel protagónico en la historia venezolana, de alguna manera queda sellado en esta constitución. Una constitución que, y aquí nos preguntamos, ¿en qué es diferencia a las otras? Ya indiqué el tema civil. El propio Rafael Calera dice que aquí, en esta constitución, a diferencia de las anteriores, hay un equilibrio. Todos los sectores se vieron representados. Y repito, llama la atención que no fue un elemento de impostura, no fue un elemento propio de un show mediático, sino que simplemente había un convencimiento de que realmente todos los sectores políticos se sentían representados, fueron llamados a discutir, sus opiniones fueron tomadas en cuenta y de alguna manera se tradujeron en el texto que finalmente se promulgó. También el propio presidente para la época, Rómulo Betancourt, obviamente en su modo peculiar se refiere a esta constitución como algo distinto y dice, esta constitución no fue hecha por un presidente omnipotente, todopoderoso, que impone su voluntad. De alguna manera dice que aquí hay un texto distinto de muchos de los que se han promulgado anteriormente. Un texto que no intenta ser mezquino, un texto que no intenta sobrepasar o pasar por arriba de minorías y que cuenta con el consenso más abierto de las partes. Y toca respetarlo, obviamente por él mismo como presidente constitucional. Había mucho el debate en la época que, bueno, esto serviría para que Rómulo Betancourt quedase en el poder, ¿no? Hicieran los maromas suficientes para que con esta constitución se mantuviese por tiempo en el poder. Son temas que aparecían en los medios, ¿no? Sobre todo, inclusive en los medios un poco radicales, ¿no? Obviamente esto hay que verlo. Esto tocaría ver si realmente representaba dicho espíritu, pero llama la atención que gran parte de la prensa escrita, gran parte de los debates del propio Congreso, gran parte de los debates gremialistas, obviamente apuntaban a que algo extraño, algo interesante se estaba dando y que era un experimento que, como veremos después, fue largamente estudiado por los centros de investigación e institutos de estudios políticos y de gobierno a nivel mundial como un fenómeno muy particular. Y termino, obviamente, yo tengo muchas citas y mucho material sobre esto, ¿no? Pero me llama la atención este tema, tal y como lo dice el profesor José Ramón Medina, que también fue parte de este debate. Pareciera que esta constitución representa una realización, un anhelo antiguo, un anhelo viejo de lo que llamaremos sectores civiles del país. Porque de alguna manera
si hay algo que recoge esta Constitución, es lo que expresan los distintos factores civiles y políticos del país. Destaca en esta Constitución, lo dije hace un momento y lo resalto, y es que no tuvo el propósito de negarle la posibilidad de expresarse, la posibilidad de pensar y la posibilidad de establecer una conexión social para expresar sus sentires políticos y económicos. Quisiera quizás decir que esta Constitución establece un poco el compromiso, como dice otro constituyente como Andueza, que de alguna manera dice, bueno, señores, esto es un compromiso que debemos honrar y mantener en el tiempo. Quizás para aquellos que promulgaron esta Constitución en 1961, no sabían a ciencia cierta la duración de esta Constitución. ¿Por qué? Bueno, porque se establece bajo unos criterios democráticos muy endebles, un esquema institucional, unos organismos que obviamente venían trabajando desde, bueno, los estamentos militares y de la dictadura. ¿Cómo establecer un mecanismo distinto en el que el poder civil pudiera de alguna manera establecer patrones de diálogo y conducta ajenas a la bota o al fusil, ¿no? Y cómo, y aquí lo importante, cómo una ley, algo escrito, que no tenga que obedecer a un sector en particular, pudiera ser el lugar convocante para todos los sectores. Eran demasiadas cosas en poco tiempo y obviamente los riesgos de sucumbir eran muy altos. Pero José Luis, te quedan 3 minutos. Muy bien, ya estoy terminando. En definitiva, esta es la constitución más larga que ha tenido la historia constitucional venezolana. Es una constitución netamente civilista. Y bueno, dejaría con este punto final quizás lo más importante de esta constitución, la aspiración a que la vocería civil pudiera expresarse en un texto que pudiera ser tomado como un pacto de largo aliento para un país. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Luis da Silva por su conferencia, que, bueno, abre el campo para las preguntas del auditorio, de la audiencia. Realmente muy interesante, muchos temas que salen de allí. Y bueno, como justamente la idea de esta primera conferencia que abre este ciclo es justamente partir del contexto histórico que lleva a esa constitución del año 61, voy a aprovecharme de mi rol de moderador para hacer 2 preguntas pues, que disparen el debate y después daremos paso pues, a otras preguntas de la audiencia. José Luis, te quería preguntar, tú comentabas efectivamente que para llegar a la Constitución del año 61, sin lugar a dudas, bueno, se partió de ese espíritu que de alguna manera primó a partir del año 1958, el llamado espíritu del 23 de enero, que claro, que a la luz de tantos años uno lo ve como algo sencillo, pero que realmente fue muy complejo, ¿no? Es decir, bueno, cómo realmente un grupo de civiles en medio de tantas amenazas y a través de un pacto, pues logran encaminar todo un proceso de construcción, de redacción y de promulgación de una constitución como la del 61, que incluso logra algo que no había logrado el pacto de punto fijo, que sea también respaldada y apoyada por el Partido Comunista, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿en dónde crees tú que residió la clave para que incluso el Partido Comunista, que no se incorporó al pacto de punto fijo por los motivos que fuese, decide respaldar esta constitución y cómo esto se convierte realmente en un gran pacto nacional? Y la segunda pregunta que me gustaría hacerte es, leyendo un poco algunos de los debates que había en torno a la Constitución, recuerdo que hubo uno de los diputados en su momento que le parecía interesante que esa Constitución
había mantenido el orden legal vigente, que creo que era el de 1953, o sea, que al llegar al Congreso, el Congreso no derogó esa constitución y no retomó la del 47, sino que toma la del 43. Es interesante esto porque uno de los diputados dice que, bueno, fue curiosa esa decisión, pero ¿tú crees que esa decisión de mantener por ese periodo corto de 3 años esa constitución que aunque no tenía una legitimidad de origen, vamos a decir así, ideal, fue un acierto mantener eso para no generar una ruptura? Y bueno, quizás podemos tomar otras dos preguntas de la audiencia. Por ahí veo que la profesora Floris Caray ha levantado la mano y también la profesora Carolina Guerrero, directora del Bolivarium. Vamos a tomar entonces estas dos preguntas de la profesora Flor y Carolina Guerrero y después entonces pasamos a la respuesta. Adelante, sí, profesora bueno. Caray. Buenos días, agradeciendo el intercambio y la ponencia que de verdad me pareció muy clara y muy importante para estos días de reflexión. Bueno, mi inquietud es un poco más en el orden más filosófico o epistémico, un poco de las tradiciones, ¿no? De las tradiciones sobre las que se piensan las constituciones, sobre todo porque, bueno, es el origen de una nación, o uno lo pudiera entender así, o es por donde yo quiero reflexionarlo, ¿no? Más que la parte, digamos, histórica en sí. Yo escuché mucho la frase sectores civiles, ¿no? Y me llama la atención, sobre todo para reflexionar lo que es la noción de ciudadano en términos liberales, ¿no? Que es connatural a la propia idea de república. Y quizás uno pudiera, revisando la historia y revisando un poco las tradiciones, que hay como una debilidad un poco para marcar una tradición más liberal en lo que es esa noción de ciudadano, sobre todo para hablar de lo que es la constitución de la nación. Leyendo al profesor Castro Leiva, yo siempre lo cito mucho porque, bueno, él combinaba mucho esta reflexión de lo liberal y lo republicano, y disculpen a lo mejor si estoy complejizando un poco, y bueno, que tendríamos que nosotros revisar esas tradiciones jurídicas, políticas y hasta morales en las cuales uno pudiera considerar estos cimientos de la nación, porque si vemos que hay una debilidad en lo que es la propia idea del ciudadano y de lo fundamental para un pensamiento crítico de cara a una vida en libertad, y uno ve que ha sido más un énfasis militar, militarista, y entonces, para ir concretando, me parece que hablar de sector, como que no sé si en ese momento o el espíritu era hablar de sector y la idea o la noción en sí del ciudadano en términos liberales fue un poco opacada y que eso se nota un poco en todo lo que ha sido el desarrollo constitucional, jurídico y hasta desde el punto de vista de la teoría política, o sea, la propia idea del ciudadano y cómo se trabajó eso en términos de pedagogía, y que ese énfasis es como más colectivista o más jacobino y no liberal. No sé si quedó un poco clara, de todos modos, bueno, es un poco mi inquietud. Capto la idea. Gracias. Adelante, profesora Carolina Guerrero, con su pregunta. Muchas gracias. Yo sí voy a referir un elemento de carácter histórico y quisiera saber, durante el constituyente, que no es propiamente un proceso parecido al de 1946-1947, porque se nombra una comisión que, bueno, hace consultas, hace reuniones, etcétera, pero no hay una asamblea como tal, como si ocurrió durante el llamado trienio ADECO. Esa constitución de 1947 es totalmente silenciada para la elaboración de la constitución del 61. ¿Hay alguna resonancia de la constitución del 47 en la del 61? ¿Por qué no se desplegó un proceso constituyente como la del año 46-47, que fue exhaustivamente deliberativo? Y finalmente, bueno, si aquella constitución del 47 había quedado estigmatizada quizás por haber sido originada por la llamada Revolución de Octubre. Muchas gracias.
Sí, muy buenas preguntas, ¿no? Yo también me las hago. Voy a comenzar por la primera, la que hizo Francisco, ¿no? Y claro, obviamente que yo me enfoco en ver la Constitución de 1961 como el verdadero pacto, ¿no? En el cual de alguna manera la nación pudo transitar unos cuantos años, haciéndola por lo pronto la Constitución históricamente que más ha perdurado. Y cuando uno la compara con la estrategia que se llevó a cabo con el pacto de punto fijo y con ese inicio, ese empuje, esa magia, esa experiencia de enero del 58, creo que hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. En el pacto de punto fijo vemos mucho lo pragmático, o sea, ¿a dónde tenemos que llegar? A las elecciones. ¿Y cómo queremos llegar? Bueno, sin violencia. ¿Y cómo es posible? Bueno, manteniendo un mínimo de cordialidad y de respeto mutuo, pues, ¿no? Y bueno, quien no comparta esto, no está excluido, ¿no? Entonces, claro, ahí el tema era más pragmático, era cómo llevar unas elecciones e inclusive a los ojos del mundo mostrar que era posible, ¿no? Establecer o fijar la meta que había comenzado el 23 de enero del 58 y bueno, cumplirla, ¿no? En una etapa razonable en diciembre de ese mismo año. ¿Por qué? Bueno, porque había sectores que estaban inconformes, sectores ya de la dictadura que todavía estaba ahí, sectores apegados a ellos, de la extrema izquierda, del Partido Comunista, es decir, había sectores que de alguna manera no estaban muy conformes con ese proceso, se veían que no estaban siendo tomados en cuenta, sobre todo a los que participaron activamente en los procesos pre-23 de enero, ¿no? Entonces hay un sector, hay un elemento muy pragmático. Mientras que la Constitución del 61 hay una invocación que es un poco el espíritu del 23 de enero, donde realmente en tanto civiles y sector civil, y después cuando vaya a la respuesta de la profesora Escaray, me detengo un poco más en ello, fue preponderante. Es decir, como civiles debemos ser capaces de resolver nuestros problemas a través del diálogo. Hay un elemento que a mí siempre me ha llamado la atención en este proceso venezolano, ¿no? Y yo inclusive lo llevo atrás en los debates del Partido Comunista cuando llegan a la conclusión de que deben suspender sus intereses partidistas en aras de un bien superior, ¿no? Y eso lo lleva a luchar codo a codo con partidos que son enemigos tradicionales, ¿no? Y todo esto se da bajo un ambiente de diálogo y discusión. Y me llama la atención que cuando uno revisa el diario de debates de la Constitución del 61, que como dice Carolina, realmente no es una constituyente, sino una comisión. ¿Y por qué no es una constituyente? Porque los ánimos estaban muy tensos, era muy frágil. Realmente era más lo que se podía perder. Había que andar con guante de seda, con mucha delicadeza, porque al menor descuido de un civil, bueno, un militar tendría la mejor excusa para volver al control, ¿no? Porque no olvidemos que la sensación de que el civil no tiene control, bueno, lo obliga a ser muy ordenado, muy serio, pasos muy lentos. Y también hay un elemento interesante que marca la Constitución 61 frente a la del 47, a pesar de que, y respondo en parte y después amplío la respuesta de Carolina, hay elementos del 47 que sí están en la 61, es decir, el tema de los derechos políticos, el derecho del voto universal, es decir, hay elementos que obviamente están ya ganados y eso no se va a perder, sino que se recuperan con mucha fuerza, ¿no? Pero la Constitución del 61
termina siendo una constitución que parte de un principio muy peculiar. Yo dije hace rato el factor civil, pero hay otro elemento que jugó mucho en este tema, el tema de la reforma. Y con esto entro en la segunda pregunta de Francisco. ¿Por qué se mantuvo una constitución que fue instaurada en el medio de una dictadura y que era simplemente a la medida del dictador? Bueno, porque lo último que quería una naciente, una experimental democracia era romper un hilo constitucional, y sobre todo porque, vamos, sería un acto de fuerza que para ellos no sería lo propio del estamento civil. La idea es que, bueno, estamos en esta constitución, no es la que consideramos pertinente, pero vamos a pronunciarnos y desarrollar una en la que realmente quede plasmado lo que significó el fin de un régimen dictatorial. Y de alguna manera, cuando uno va observando la construcción de la constituyente, del texto constitucional, los debates, la invitación de los gremios, la participación de todos los partidos políticos, a pesar que no tenían representación directa, estaban ahí, se les llamaba, se les atendía, había reflexiones muy interesantes de todos los sectores. Hicieron o cerraron lo que quizás los padres de esta democracia, Caldera, Betancourt, Jovito, entendieron que tenía que ser el pacto civil y que cualquier diferencia debe ser dirimida en el diálogo a través de esta reforma que se mantuvo en el 61. Entonces, claro, por eso es que se mantuvo la Constitución del 53 y no se volvió a la 47, ¿no? Y sobre todo porque no se volvió a la 47 para evitar que era una Constitución que favorecía a un sector y que obviamente empujaba a un sector sobre otro, sino que esta tenía la invocación de ser no exclusiva, no excluyente. Y eso creo que fue muy importante para la durabilidad de esa Constitución. Quiero responder las dos preguntas de Francisco. Voy a la pregunta de la profe Izcaray. Obviamente no había sociedad civil, ¿no? Por eso que hablo de sectores civiles. Sobre todo porque desde ahí deriva, del siglo XXVIII, deriva lo que yo llamaría un fenómeno muy curioso, ¿no? Por un lado, veremos el desarrollo vecinal, urbanístico, muy propio del esquema, llamaríamos burgués, pero al mismo tiempo vemos el crecimiento de los barrios, que tienen un estamento más comunitario. Entonces, claro, de ahí en adelante veremos cómo hay un enfrentamiento en el modo en que se entiende la ciudad, el territorio. Y claro, la tarea para formar al ciudadano está pendiente. Creo que sería demasiado decir que era liberal. Más bien, lo que cuidaban estos legisladores era el espíritu de la república. O sea, ¿qué es lo que debería tener la república para que nadie se sintiese excluido? Para que de alguna manera pudiera, bueno, tener un proyecto de vida. Y con elementos que uno puede decir, bueno, ¿por qué ese miedo al federalismo y por qué el centralismo? Porque fue el que se impuso en esa constitución. Y porque otro elemento interesante de esa constitución 61 que tiene que ver con evitar el poder en el presidente y de alguna manera mediar todas las responsabilidades de poder en la asamblea, en el Congreso,
que fue una de las críticas que se le hace después al final. En la década de los 90, lo que más se critica de la Constitución es que es una piedra tranca para el Ejecutivo, que no puede tomar decisiones. Y precisamente el 61 entiende que el gran problema de Venezuela no ha sido otro que los poderes omnímodos del presidente o del Ejecutivo, y que de alguna manera entendían que había que deliberar. Obviamente que, a mi juicio, la tarea que quedó pendiente de la Constitución y que de alguna manera estaba en su espíritu era la formación educativa del ciudadano que acompañaría esta Constitución. Creo que los padres de la democracia pecaron de ser paternalistas, y el padre que siempre piensa que su hijo, nosotros somos menores de edad. Entonces, obviamente eso, bueno, generó trabas, ¿no? Porque, bueno, este muchacho todavía no está grande y no camina por sí solo. Tenemos que enseñar a ser ciudadanos, pero el proyecto educativo realmente se truncó. No se estableció como tal. Digamos que el esfuerzo enorme de establecer un vínculo que diera las pautas sociales y políticas y económicas, bueno, no fueron acompañadas, a mi juicio, por lo que llamaríamos una formación ciudadana, ¿no? Que después, bueno, se quiso llevar a cabo planes en la educación media, inclusive planes de formación a los empleados públicos, pero realmente aquí hubo enormes fallas, ¿no? Entonces, claro, yo dudo mucho que estuviéramos ante el sujeto liberal de Castro Leiva. Más bien, sí, era mantener el respeto a una constitución, a las leyes, y el sentido de no exclusión, es decir, el sentido de que la ley te ampara no tanto porque hay un militar o un fusil que la hace respetar, sino que, vamos, ese principio de nosotros, ¿no? Que consideramos que en tanto respetuosos de una norma, bueno, se pueden dirimir las diferencias, ¿no? Y creo que era un poco ese espíritu, ¿no? Que se mantiene. Un espíritu que asombró mucho, porque llama la atención que algo que fue una sensación entre enero y febrero del 58 fuera un motivo impresionante para que en el 61, en el 62, hasta prácticamente el 66, 67, se viera como un gran logro el modo en que se llevó a cabo esta transición, ¿no? A lo que sería un proceso democrático. Claro, un proceso democrático que, como dije, requería la formación de ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, porque el ciudadano quedó atrapado en esa concepción o vecinal o comunal. Y por otro lado, las necesidades fueron creciendo. Y claro, atender necesidades impedía que tú pudieras formar al ciudadano, ¿no? Creo que era un poco la temática. No sé si respondo la pregunta, profe. Lo que dice la profe... Sí, no. ¿Perdón? Ah, no, disculpe. No, que por ahí es la reflexión. Le agradezco las luces. Gracias. La pregunta de la profe Carolina, si no la silencian. Obviamente no le dan un protagonismo, la discuten junto con otras constituciones, hacen una revisión, es decir, hay una... A mí me asombra porque fueron libros y libros de debates, ¿no? Es bastante prolijo, ¿no? La documentación. Y yo noto en ese debate mucha erudición, muchos aportes, inclusive lecturas de otras constituciones del mundo. Casi todas fueron examinadas, revisadas. Y claro, obviamente que si hubiéramos, y me perdonan este inciso filosófico, podríamos decir que en un momento dado, cuando se promulga en el 23 de enero del 61, la Constitución del 61, perdón, es como el espíritu absoluto de Hegel, ¿no? Ahí se concreta un espíritu, una materialidad de lo que se pensaba podría ser el modus vivendi del venezolano y la venezolana, ¿no? Entonces se concreta. Dice, esto es lo que nosotros creemos hemos sido.
¿no? Y que de alguna manera es lo que queremos ser, ¿no? Se concreta. Ahora que eso haya sido lo mejor, obviamente a futuro habrá que hacer los cambios y las críticas correspondientes, pero siempre se cuidó que fuera el reflejo, y por eso es que uno no ve nunca un veto, uno no ve nunca una exclusión. Uno le llama la atención que en la misma mesa está leyendo una constitución comunista frente a una liberal. Y eso hoy no lo hacemos, hoy no leemos de esa manera, hoy o leemos algo que nos interesa, pero lo contrario lo evitamos. No, en ese momento había la disposición, el estómago, pero en buena lita académica bueno, no, yo tengo que entender qué es lo que dice esto, a pesar de que sea contrario a mi doctrina, ¿no? Y creo que esto es importante. Inclusive ahí elementos de la Constitución del 47 están presentes de manera clara. El tema del voto popular, el derecho universal al voto, el derecho de la mujer, es decir, hay elementos que están ahí presentes. El respeto al pensamiento político, al partido político, que obviamente está en el 47 y está en el 61. Es decir, hay un factor importante. Claro, también se pensaba, y obviamente, bueno, quizás aquí puede estar uno de los excesos de confianza, que los partidos políticos estarían a la altura de formar a sus dirigentes, a sus seguidores en las tareas civiles, cívicas, ¿no? Vamos, y quizás ustedes también, yo recuerdo mucha gente, pues este cuento no me lo echaron una vez, me lo echaron varias veces, gente distinta, ¿no? Gente que llegaba, ¿no?, al Partido de Acción Democrática, ¿no? Y bueno, para hablar con el líder, ¿no? O para hablar con alguien, o simplemente para trabajar, o bueno, para estar ahí. Y lo que me decían es que cuando Rómulo los veía, y que bueno, ¿por qué están aquí? Bueno, porque nos interesa la cosa política. Bueno, entonces agarraba y le regalaba un libro, léase Rousseau, El Contrato Social. Y yo dice, bueno, o léase tal cosa, y empieza a leer. Y claro, uno dice, bueno, esto es como extraño, y la gente decía, bueno, pero yo quiero algo político, y esto se me está mandando a leer. Bueno, pareciera ser que estos sujetos entendían que había que educar, ¿no? Ahora, quizás la forma era muy anecdótica, ¿no? Había que hacer un esquema de plan más serio, más consistente. Obviamente no podía caer sobre sus hombros toda la labor formativa, pero llama la atención este tipo de gestos. Digo Rómulo por decir uno, pero esto se escucha de varios dirigentes, ¿no? La necesidad de que, mire, estudie usted, o sea, tiene que estudiar para entender cómo se vive en democracia. Claro está, porque era realmente muy frágil, y uno se pregunta, bueno, estaban todas las condiciones dadas para que esto fracasase, todas, y miren, llegó a donde llegó, ¿no? Y llegó mal, bueno, llegó mal, pero ahora veo que después de muchos años la gente empieza a valorar, porque una de las cosas que uno, vamos, observaba en estos procesos del surgimiento de Chávez y estos veintitantos años, era el descrédito demasiado violento sobre esa constitución, que obviamente podría tener que ser mejorada, revisada, obviamente, en el tiempo, pero que ahora, en vista de lo que tenemos, uno se pregunta, bueno, caramba, ¿fue acertado o no fue acertado? Quizás lo que tocaba una reforma que se tenía que haber hecho en la COPRA en los 80 y no se hizo, quedó engavetado. O sea, hay una serie de cosas que terminan siendo como pesadas, el plomo en el ala, el miedo de asumir roles cívicos y civiles, ¿no? Eso es un punto importante. No sé si con esto respondo un poco las importantes preguntas que me han formulado, pues. Por mi parte, excelentemente. Muchas gracias, profesor. Es que es como una reflexión del ejercicio de pensar eso en un momento como el que estamos viviendo, donde el terror, la violencia, como diría Aren, es un terror distinto. O sea, la ciencia política, la teoría política, la filosofía de la historia, o sea, tienen que plantear los temas de manera distinta, y cómo esto luego se puede traducir en una tradición jurídica que dé cuenta de cómo tenemos que proteger la libertad y la democracia.
porque están todas estas figuras de los estados de excepción, las excepcionalidades, o sea, ¿en qué momento un estado democrático liberal se defiende cuando hemos visto hasta dónde llega un terror que nunca habíamos conocido? Porque es que ni siquiera cuando Juan Vicente Gómez ni Pérez Jiménez, o sea, esto se quedó cortísimo. Entonces, es reflexionar cómo nosotros deberíamos estar pensando todos estos temas que no tienen precedentes, pero que deberían contribuir a una tradición constitucional distinta que nos ayuda a protegernos de lo que no vimos. Creo que ese es como un gran desafío que nos queda, pues de que ver la historia que no vimos en ese momento, pero cómo iluminamos este momento tan terrible que hemos vivido. Que estamos viviendo, sí. Bueno, exacto. Ajá. Yo me fui hacia un futuro anhelado, pero sí que estamos viviendo. Estamos viviendo. No, sí, es cierto. Es realmente... claro, me supongo que quien haga la lectura dentro de 40 años de este momento, bueno, tendrá un poco más de claridad, ¿no? Claro. Quizás, no sé, yo pienso que una diferencia, pero no es una diferencia sustancial entre nuestro presente y aquel momento, era la preparación. Es decir, yo no quiero decir que el hecho de que uno sea preparado es una garantía de, ¿no? Pero cuando uno va revisando estos procesos, la pasa es que las comparaciones no ayudan, ¿no? Uno va observando que había en sus actores cierta doctrina, que tuvieras o no de acuerdo es otra cosa, pero hay unas convicciones. Y que, bueno, podría estar equivocado o no, pero unas convicciones, y de alguna manera eso era como una ruta. Oye, yo noto aquí, y yo supongo que también en otra parte del mundo, ¿no? Pero aquí, y de hace mucho tiempo, un voluntarismo casi obsceno, ¿no? Cualquier cosa, de cualquier manera, en cualquier discurso, hoy es A, mañana es B, o BC, o C y D. Y claro, obviamente eso hace que todos tengamos desconfianza de todo. Eso hace que pase dos cosas. Una, un terror instaurado, un terror que está ahí, que es una práctica ya establecida, ¿no? Y que se ha terminado como algo terrorífico, lo que tú bien has dicho. Pero por otro lado, que yo creo que es un terror mayor, es la indefensión nuestra. Es decir, exacto. O sea, aquí, realmente, vamos a ver, nosotros nos encontramos en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque la comida depende de lo que tú como persona puedes hacer. Institucionalmente, laboralmente, no hay quien te proteja. Por otro lado, si pasa algo, bueno, si hay un familiar aquí o afuera que te puede ayudar, de resto es algo muy, muy puntual, es decir, se ha atomizado al sujeto. Y claro, eso genera mucha preocupación porque uno dice, bueno, y mañana, si me pasa esto, o si mañana me enfermo, ¿cómo hago? O si se enferma mi familiar, o mi madre, o mi tío, ¿cómo hago? Yo no tengo recursos, o simplemente ya no tengo el seguro universitario que pueda respaldar. ¿Pero a dónde? ¿Al hospital? ¿O las vacunas? Ah, bueno, voy a decir, me vacuno, pero ¿y la segunda? Ah, no, de repente no hay la segunda. Y claro, no hay información, no se quiere dar la información. Me parece que cada quien tiene un juego a su gusto, y eso es más terrorífico, o tan terrorífico como la política de terror del Estado. Entonces, uno termina pasándolas mal. Yo recuerdo, pasa que no recuerdo el novelista ahora, pero apenas termina la Segunda Guerra Mundial, estaba un campo de concentración. Era novelista húngaro. Pasa que ahora no recuerdo el nombre. Sándor Márai. No era Sándor. Sándor no es Sándor, pero es cercano a Sándor. Bueno, ahorita después les escribo y les mando el nombre. Él estaba en un campo de concentración judío, campo de concentración. Él lo agarran con 15 años, faltaba 6 meses para terminar la guerra, lo agarran con 15 años,
su madre le había dicho, ve al abasto y compra algo, no regresó, lo agarraron los alemanes, lo llevan por un campo de concentración y el muchacho le decía, no, pero tengo que llamar a mi mamá. No, usted que va a llamar a su mamá. Y se salva porque cuando le va a decir al alemán la edad, le dan un codo y dice 16, porque estaban matando a los que tenían menos de 15. Y él dice 16. Bueno, total que a los 6 meses, 6 o 8 meses, no me acuerdo, él deja, bueno, vienen, los liberan, pues, y él retorna a su casa, ¿no? Donde está su mamá, porque... Y claro, retorna a la casa y apenas retorna, bueno, empieza el tema, la división, el nacimiento, la cortina de hierro, ese país se torna comunista, no puede salir. Y él dice, yo no cambié. O sea, el estado duro, el estado donde yo, bueno, día a día yo tenía que ver qué hacer para no morir, no me mataran, no morir, se mantuvo, ¿no? Mientras que los que habían salido del campo de concentración y habían vuelto a la vida normal en Italia, en España, en Inglaterra, bueno, se suicidaban porque no entendían cómo es que la vida era normal cuando había pasado tantos desastres en el campo de concentración. Y le preguntan, mire, ¿usted por qué no se suicidó? Y dice, no, pues que fue como se suicidar, si no, para mí las cosas no cambiaban, yo sabía esto todo igual. Él decía que cada día entendía que él dependía de sí mismo y de lo que puede ser su mamá, que en cualquier momento lo podían matar y que él se dio cuenta que había un tema propio del Estado de atomizar a los sujetos para que no hablasen entre sí. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Y eso, curiosamente, lo logra el Estado, pero lo afianza a los sectores que se dicen contrarios al Estado, porque ya sea porque no operan bien, no son conscientes de lo que dicen y lo que hacen, y terminan dejando a nosotros en un espacio totalmente sin conexión. Y para ellos este es el mejor de los mundos, porque estamos en pandemia y hay más aislados. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Luis da Silva, a los participantes también que nos han acompañado a lo largo de esta sesión de hoy, de esta primera conferencia de un ciclo que se va a extender hasta el miércoles 14 de julio. Esto es una manera pues de mantener vivo los espacios académicos, pero al mismo tiempo de conocer nuestra historia reciente y tener una perspectiva de cómo un hito tan importante como fue la Constitución del año 61 contribuyó de manera determinante a la construcción de una república civil. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.